yo sé que a veces estos temas son dolorosos porque las víctimas están por ahí, ¿ok? Hay una mirada mediática, social, en donde esto está claramente dividido entre bueno y malo. Todos nosotros, todos, somos víctimas y él es un pérfido, canalla, psicópata, asesino que merece las penas del infierno. Hasta cierto punto eso es verdad, pero también tenemos que entender de que su personalidad fue una construcción que comenzó a hacerse desde el año 1976, cuando él era muy pequeñito, cuando Roberto Martínez tenía de apenas 4 años. Él nació en el techo de una familia disfuncional. Su madre, Matilde Vázquez, tenía 2 hermanos más, de parejas diferentes. Y según sus vecinos de la población, José María Caro, acá en Los Pejos, ¿cierto?, tenía ya desde pequeño bastantes trastornos psicológicos. Además de su madre y hermanastros, atención, comienzan los antecedentes que empiezan a dibujar el perfil de este hombre. Roberto, el Tila, vivía con 3 tíos homosexuales, eso es un dato nada más, pero que según se supo posteriormente, abusaban de él. De la peor manera. A ver, cualquier abuso es de la peor manera. Cuando yo subrayo esa condición, tiene que ver con tortura, con someterlo a través de amarrarlo, violencia, pegarle, doblegarlo. El chiquitito, con 4 o 6 años más o menos. Esos tíos ejercían la prostitución y cuando salían... Además, lo dejaban a él amarrado. Cuando ellos salían a trabajar, por así decirlo, a la calle, lo dejaban atado siendo muy chiquitito, de 5 años, hasta que ellos volvían, él estaba amarrado sin poder comer, sin poder caminar, sin poder tomar agua, nada. Pero al baño solo tampoco. Y lo golpeaban y lo azotaban, incluso que para burlarse de él lo disfrazaban de travesti. En realidad lo que hacían era eso, los tíos en algún momento se dice que jugaban a las muñecas con él, por así decirlo. Claro. Pero la madre lo vestía de niña porque consideraba que era más fácil mendigar con su hijo si es que estaba vestido de mujer. Claro. Entonces, con facciones, aún siendo niñito, digamos, muy fino, la verdad es que se veía como raro, lo encochinaba. La mamá consideró que ganaba más plata si lo vestía de niñita a su hijo, a quien no quería demasiado, por la verdad, y en cierto momento le echaba la culpa prácticamente de todo. Como decía Carla, a él lo amarraban. ¿Por qué? Porque decían, si todos nos vamos a trabajar y él es muy chico, que se quede en la casa. Pero yo no sé si esta sería la intención, pero cabía entender de que sí, que se puede perder, puede salir, le pueden hacer algo, le pueden hacer algo. Aquí los mayores enemigos estaban bajo el mismo techo donde él vivía. Claro. Lo amarraban a la cama, así con cables, con alambre de púa una vez, con los cables, digamos, que les sobraban cuando hacían instalaciones eléctricas. Una cosa realmente horrorosa. Esto lo sabemos porque una vez el Tila, cuando pequeño, lloró tanto que los alaridos, los gritos, ¿cierto?, las lágrimas, se llegaron a escuchar a la casa del vecino y él se metió a la mala a la casa del Tila y lo vio que estaba amarrado y lo desató y se lo llevó hasta que en la tarde volvieran los adultos, irresponsables por cierto, que allí vivían. Finalmente, en esto de que estaba suelto, él empezó a vagar y varias veces fue detenido por esa misma condición, porque en Chile, así como no ocurre quizás en otras partes, en Estados Unidos, por ejemplo, la vagancia está condenada acá. Sí. No, perdón, lo que decía antes del vecino, ahí tenía de repente los vecinos no quieren ser intrometidos con lo que pasa en las casas ajenas. Es que a veces les va mal, pues. Les llega una retada de vuelta. Exactamente, entonces, claro, va a ayudarlo, pero también lo ayuda hasta por ahí nomás, porque lo vuelve a entregar en el fondo a las mismas personas que lo atacan y tampoco aparece ningún organismo que se haga presente para decir, oye, sabéis que acá hay que poner ojo porque está pasando algo raro. Como decías tú, esto se podría evitar con una denuncia o al mismo tiempo tomando este caso para ejemplificar para lo que venga después. Yo me imagino que deben haber hoy día un montón de familias que siguen siendo así, no creo que esta sea la única. Es que ese es el problema. Y esto va a seguir ocurriendo en el paso del tiempo. Es que tú acabas de dar en el clavo. Imagínate que esto, cuando tú dices que esto debe estar ocurriendo en distintos lugares de nuestra solo mera región metropolitana, es que, por ejemplo, si alguien ve algo realmente extraordinario, vale decir que alguien llevase así, pucha, Dios no lo quiera, un niño al jardín infantil envuelto en alambre de púa porque la mamá decide castigarlo así. Eso se sabría rápidamente y se lo quitaría. Claro. ¿Por qué no ocurre con los niños de ciertas familias que son torturados, abusados sexualmente por sus propios parientes? Es porque algunas personas no es que lo acepten, pero sí lo consideran no tan extraordinario, lo encuentran que es como dentro de las posibilidades que según donde nosotros vivimos, esto es algo que se da. A ver,
alguien de 50 años, yo he visto esto 3 o 4 veces en mi vida. De todos los vecinos que he tenido, por lo menos recuerdo que 2 más o menos vivían en la misma situación. Entonces, la justicia no va al tiro encima, porque si hoy día quisieron hacerlo, si hubiera una denuncia que llega el día viernes, oye, se sabe que en la casa A, D, Z, R, P están haciendo esto mismo que le están haciendo al TILA, no es que entren de inmediato a actuar, según entendemos, no están los recursos, no están las posibilidades de fiscalización y no hay mucho que hacer porque no saben a dónde mandarlo. Y a veces los mandan a instituciones que se encargan de recepcionar a estos niños que no tienen finalmente una familia y les pasa lo mismo con los cuidadores de allá. Y diciendo las cosas como son. El protocolo necesario también para que eso sea efectivo es tener pruebas, tener un montón de datos que a veces uno no tiene a la mano. Y mientras tanto al chiquitito le siguen dando. Y sabes que aparte socialmente también yo siento que a pesar de que hablemos de que ahora los derechos del niño, también de los animales, qué sé yo, igual hay una cultura de maltrato aceptada. De repente uno va en el metro, no sé, o de repente está ahí en un mall y ves a una mamá maltratando a un niño. Sí, que lo mechonea, así. Eso, y tú crees que alguien dice algo, que alguien se le acerca a la mamá a decir, es muy poco común, es muy poco común. Se ha generado peligrosamente una mini cultura. Sí, claro. De la agresión, de normalizar ciertas conductas que en realidad llegan a establecerse de tal manera que uno dice, ¿a qué voy a denunciar? O si denuncio y llegan ciertas autoridades, lo más probable en un gran alto porcentaje que vuelva a suceder. De Entonces hecho, ahí hay quizás, un Camila, habría que hacer una diferenciación, porque por ejemplo, yo de mi generación al menos, incluso me atrevo a decir hasta el Lama quizás, los niños permitían a los padres pegarles. Yo nací en una familia donde eso estaba prohibido. A mí nunca nadie, pariente, madre, padre, nunca me levantaron la mano ni una sola vez, ni la más mínima. Yo no sé qué es que me pegue un adulto, que es que te estáis portando mal y me agarra de las mechas. Yo no sé lo que es eso. Sin embargo, yo vi una generación donde eso era común, donde llegaban compañeros de curso, estoy hablando quinto básico, cuarto básico, llegaron así un chichón, en donde le rompieron un palo en la cabeza, así desde un palo liviano como escoba, algo como un uslero. Era parte de la cultura y de una forma súper transversal, porque se normalizaba el maltrato hacia los niños, de hecho, de parte de la familia, de parte de los profesores, es como la frase está, la letra con sangre entra, si lo golpea y va a entender. Bueno, de hecho era tan así, Carla, que en algunos colegios, yo lo recuerdo, cuando dice así como, vengo un día, me dijo, oh, qué lindo, ¿cómo se llama Marquito? Ya, ¿cómo se porta? Él bien y todo lo demás. Y el profesor, el rector, no sé, el inspector que en este caso te decía, ya, le aprovecho de preguntar, ¿es con corrección para él o no? Sí, con corrección. ¿Qué significa esto? Que el profesor, si lo nota, le podía decir, ponga las manos y agarraba una regla y te la mandaba así, compadre, así, pero a azotar. Mi papá me contaba. Entonces el papá decía, sí, no, sí, para que aprenda, para que tenga respeto ahí con los profes y ya sabe que tiene que ser. Entonces, quiero hacer una diferencia acá. Es muy distinto, aún así, pese a lo que acabo de mencionar, de un padre que incluso la Constitución, hasta lo que tengo entendido, todavía, por lo menos lo era hace 20 años atrás, permite, lo que está escrito en la Constitución chilena dice que el padre o la madre, los parientes cercanos, pueden corregir. Y corregir significa aplicar un cierto grado de dolor, un correctivo así, hablando en buen chileno. Pero esto es otra cosa. Esto tiene que ver con abuso, con someterlo, con ocuparlo para bajas pasiones, para placeres personales de sus tíos directos, o humillarlo, generarle una duda respecto a su condición de género cuando él no la tiene, para simplemente o explotarlo para ganar dinero en las calles. Y reprimirlo como persona, absolutamente, porque no solamente es que lo hicieran con su sexo masculino, sino que era finalmente como ser humano. Ahora avancemos, sigamos con esta historia del TILA que se... A los 5 años, mi querida Camila, él ya cuando se da cuenta que está rodeado de una condición bastante opresiva para él, lo mandan a vivir con la abuela. Y la abuela, la verdad es que hace todo lo que puede en realidad. Y lo mete a un colegio, bien, y ahí como él venía tan dañado, venía tan tímido, que se convirtió en el objeto del bullying del resto de sus compañeros. Claro, seguramente quizás venía atravesado con sus formas de vestir y todo, y lo molestaban como clásico aquí, ay, niñita, o como era más o menos chiquitito, sí, porque claro, lo habían disminuido y físicamente ya había generado un cuerpo. Y de estatura, era un hombre muy bajo además. Exactamente, entonces a él, lo más encima, sale de la casa de los tíos abusivos para entrar al colegio mucho más moderado, pero era el objeto del bullying ahí. Le pegaban, lo meaban, lo metían al baño, le sacaban la ropa. La cosa más horrorosa. O sea, terrible. O sea, aquí es cuando uno cabe preguntar qué hizo. ¿Qué le pasó a este pobre niño, en personas que creen en cosas como reencarnación, karma, lo que tú seas, para haber vivido algo así? Claro, estoy hablando de cosas anteriores a la vida que le tocó acá.